La segunda etapa del proceso es la llamada etapa de iniciación y formación. Iniciación a la fe y formación sistemática en la fe. Es lo que llamamos la acción catecumenal con los que han dado esa adhesión inicial al Evangelio, esa conversión inicial que es donde termina la etapa anterior. Y esa conversión inicial consiste en decir que uno quiere seguir de corazón a Jesucristo para conocer su persona, su vida, su mensaje e ir conformando la propia vida a la propuesta que hace Jesús. Aquí es donde comenzaría esta etapa. Por lo tanto, es una etapa que se define como iniciación en la vida cristiana. Y esa iniciación en la vida cristiana nos tiene que llevar también a preguntarnos cómo situar el sacramento de la confirmación dentro del proceso catequético, como un momento importante, pero no como un momento que cierra o que hace que termine el proceso de educación en la fe de los adolescentes y de los jóvenes. Esta iniciación en la vida cristiana tiene las siguientes dimensiones fundamentales. Iniciarse en la historia de la salvación, es decir, cómo Dios ha estado, está y estará en lo cotidiano de la vida y de la historia. Iniciarse en la espiritualidad cristiana, centrada en los valores del Evangelio del Reino. Iniciarse en la fraternidad cristiana, los rasgos y las actitudes de la vida comunitaria, los rasgos y actitudes que ese grupo que va caminando hacia la comunidad tiene que ir asumiendo, e iniciarse en el compromiso cristiano, es decir, en la presencia comprometida en el mundo, en la transformación de este mundo. Con lo cual podemos decir y recapitular diciendo que el objetivo de esta etapa es capacitar para acoger, celebrar y vivir el Evangelio del Reino y participar en la comunidad eclesial. Capacitar es una etapa fundamental, es la etapa donde se ponen los cimientos de la fe, es una etapa donde se sistematiza la fe y es una etapa donde se descubren de manera armónica e interrelacionada los elementos fundamentales de la vida cristiana. Por eso dice capacitar para acoger ese don de Dios, para celebrar ese don de Dios, para vivir y entregar ese don de Dios a través del compromiso y desde la comunidad eclesial. Por lo tanto, esta no es una etapa de iniciación y de propuesta, sino que es una etapa de fundamentar y de crecer en lo fundamental de la fe. La tercera etapa de este itinerario de evangelización de los jóvenes es la etapa del compromiso y de la misión. Esta etapa del compromiso y de la misión es la acción pastoral con los ya iniciados en la fe. Esa iniciación fundamental en la fe se hace en la segunda etapa que hemos llamado catecumenal. Y esta acción pastoral es con aquellos que ya han llegado a esa conversión radical y fundamental a la persona de Jesucristo. Por lo tanto, esta etapa supone integrar la fe y la vida. E integrar la fe y la vida es vivir de la vida teologal. Esto tiene muchísima importancia. Ser creyente es vivir desde esa vida que Dios nos ha dado y que se expresa en la fe, la esperanza y la caridad. Y desde ahí integrar todas las facetas de la persona y de la vida. Y la fe, como respuesta a Dios, es un acto totalizante, es decir, coge toda la existencia. Por eso tiene un carácter vocacional. Y ese acto totalizante reviste y unifica toda la vida. La vida teologal, que integra fe-vida, se ejercita en las siguientes dimensiones, que es lo propio de esta tercera etapa, a través de la espiritualidad, a través del compromiso y a través de la eclesialidad. La espiritualidad
como búsqueda de Dios, como encuentro con Jesucristo o como vida en el Espíritu. Sería una primera aproximación. Pero esa espiritualidad no es algo que podamos vivir cada creyente solos o de manera aislada, sino que vivimos esa fe con un sentido eclesial, dentro de la Iglesia, de esta Iglesia que surge de la Pascua de Cristo por la acción del Espíritu. Por lo tanto, la fe tiene un sentido comunitario. Y en tercer lugar, esta búsqueda de Dios, ese encuentro con Jesús, esa vida en el Espíritu que se vive comunitariamente, nos lleva a estar en este mundo de manera comprometida. El tercer elemento, que es el compromiso. Jesús nos llama a vivir como Él y Jesús nos llama a la misión. Estos dos elementos son inseparables en la vida del cristiano. Como bien dicen los evangelistas, los apóstoles fueron llamados a estar con Jesús y en el estar con Él aprendieron a ser, aprendieron a vivir y aprendieron a comprometerse. Vamos a ir viendo ahora cada uno de estos tres aspectos por separado, dada la importancia que tiene cada uno de ellos. El primer aspecto es de esta tercera etapa, es el aspecto de la vida teologal. Vida teologal en fe, esperanza y caridad. El primer aspecto es el aspecto de la espiritualidad, donde el joven cristiano puede alimentar la espiritualidad y qué aspectos son los que tiene que cultivar en el cotidiano vivir. Las fuentes de la espiritualidad son la palabra de Dios, que cada vez y cada día hay que profundizar, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, la tradición de la Iglesia con toda su riqueza a través de tantos hombres y mujeres y de tantos grupos carismáticos, proféticos, santos, que han sido un testimonio en la vida de la Iglesia, todo lo que las comunidades cristianas nos han dejado, todas las grandes aportaciones del magisterio de la Iglesia, toda esa riqueza que tenemos en los 20 siglos de historia. Ahí también hay que alimentar la espiritualidad, y también en la historia concreta, en lo cotidiano, en los acontecimientos. Ahí están las cuatro fuentes: palabra de Dios, sacramentos, tradición e historia concreta. ¿Qué aspectos son los que tiene que cultivar la espiritualidad del cristiano? Pues aspectos tan importantes como estos: el silencio interior para crecer, para asimilar, la conversión constante en esa llamada común y universal a la santidad, la gratuidad, tratando de que llegue a los demás la gratuidad que de parte de Dios ha llegado a cada uno de nosotros, la sencillez evangélica en la manera de ser, de estar, de vivir, de ganar, de trabajar, de gastar, el diálogo fraterno como el modo normal de ir encontrando la voluntad de Dios a través de los signos de los tiempos, el respeto y cuidado de la naturaleza, de esta gran obra que Dios ha hecho para todos, la presencia social, sociopolítica, una presencia crítica, comprometida, alternativa, y la disponibilidad, tanto intraeclesial como extraeclesial. Disponibilidad para responder a aquello que a través de los signos de los tiempos nos llega. Esta espiritualidad es lo que hace que el creyente viva despierto, viva dinámico, viva creciendo cada día en el seguimiento de Jesús. El segundo elemento es el de la eclesialidad. La eclesialidad. Para poder vivir esa vida teologal de fe, de esperanza y de caridad. Eclesialidad porque la Iglesia acontece en la realidad histórica, como cuerpo de Cristo, como misterio de comunión y como pueblo de Dios. Si es así,
La Iglesia y cada creyente tiene un sentido dinámico, tiene un sentido misionero y tiene un sentido caminante. La eclesialidad se vive en cada comunidad cristiana inmediata, concreta. Ahí se realiza la Iglesia, pero cada comunidad cristiana concreta no agota la vivencia de la Iglesia. Por lo tanto, en este pequeño esquema se plantean las características básicas de lo que debe ser una comunidad cristiana juvenil, siempre en referencia y dentro de esa comunidad cristiana que es la parroquia. Es una comunidad congregada por la palabra de Dios. Es una comunidad que tiene a Jesucristo en el centro y es una comunidad que vive de la Eucaristía, sobre todo de la Eucaristía de cada domingo. Es una comunidad comprometida en la transformación de la sociedad. Es una comunidad, por lo tanto, presente y encarnada de una manera estable. La comunidad presente y encarnada, para construir el reino de Dios, necesita asumir proyectos y eso requiere estabilidad, permanencia, constancia, en definitiva, fidelidad. Es una comunidad suscitadora de comunión eclesial en relación con otras comunidades y sintiéndose Iglesia universal. Por lo tanto, es misionera, es corresponsable y es ministerial. Misionera porque va a los que no vienen, corresponsable en su propio vivir, en el reparto de tareas, de servicios, de responsabilidades, y es ministerial en cuanto que dentro de la comunidad y dentro de la comunidad parroquial se viven los diferentes ministerios. Y es una comunidad necesitada de complementariedad. Esto es algo que pertenece a la misma eclesialidad y esto es lo que nos lleva a vivir en un talante de comunión. Y es una comunidad que ayuda al discernimiento vocacional. Si decíamos al comenzar este capítulo que hay una pregunta fundamental: ¿cómo se hace un cristiano? ¿Cómo se hace crecer a una comunidad? Esa comunidad ayuda a que las personas que allí están sean creyentes maduros si les ayuda a que encuentren su vocación, la vocación a la que Dios les llama. Y ahí está, al servicio de esta vocación o del descubrimiento de esta vocación, está todo el proceso de maduración de fe. En ese sentido podemos decir que las comunidades cristianas ejercen un padrinazgo, son los auténticos padrinos de aquellos que van haciendo un camino de fe. Y en tercer lugar, la espiritualidad cristiana exige también la vivencia del compromiso. ¿Dónde se fundamenta el compromiso? En el reino de Dios, es decir, en la entrañable misericordia de Dios revelada en Jesucristo. Es decir, si Dios se ha comprometido así con nosotros, nosotros debemos comprometernos con los demás en la realización de su proyecto. En la esperanza cristiana, todos llamados a ser hijos y hermanos, y nos queda muchísima tarea por recorrer. Y en el mandamiento del amor: amaos como yo os he amado. Porque Dios nos ha amado con misericordia entrañable, porque estamos llamados a ser hijos y hermanos como una gran familia, y porque tenemos que amarnos como Dios nos ha amado. Por eso estamos llamados y sentimos la urgencia de cambiar nuestro mundo. Y el cambio del mundo en el que vivimos, donde hay tanta injusticia, donde hay tanta falta de solidaridad, tanto egoísmo, donde hay tanta gente que no tiene la mínima dignidad humana, que no se siente como hijo de Dios ni se siente hermano, para poder cambiar este mundo necesitamos vivir el compromiso como un proceso que tiene unos pasos, que se abre a diversidad de compromisos y que exige formación
y preparación. El proceso, vivir el compromiso como un proceso, es algo que ayuda a unificar la vida y la acción de la comunidad cristiana. Muchas veces cuando los adolescentes se acercan a las parroquias, en las comunidades cristianas y los catequistas les iniciamos al compromiso a través de actividades. Llegado un momento, el compromiso no puede ser actividad ni actividades, sino que el compromiso es lo que cada uno va a hacer con su vida. Antes de pensar qué cosas concretas vamos a hacer con la vida, tenemos que decir qué vamos a hacer con nuestra vida. Esa forma de entender el compromiso es lo que unifica la vida y la acción del creyente y de la comunidad, y hace que el compromiso tenga un carácter vocacional, porque es estable, porque es permanente y porque coge toda la vida, no ratos, facetas o momentos de la vida. ¿Qué pasos podemos dar para llegar a asumir ese compromiso? Los pasos en ese itinerario educativo de maduración de la fe son los siguientes fundamentalmente. Primero, la conciencia de sentirse elegido. No somos nosotros los que hacemos cosas por la fe o por Dios, sino que es Dios el que nos ha elegido y nos ha enviado para que demos fruto y nuestro fruto dure. En segundo lugar, la necesidad de identificarse con la realidad que hay que transformar. Una identificación que nos lleva a transformar la realidad desde dentro, como lo hizo Jesús, la palabra hecha carne que puso su tienda entre nosotros. Solamente se transforma aquello que se asume, y para asumir hay que estar presentes y encarnados en la propia realidad. La manera de estar en la realidad, la manera cristiana de estar en la realidad, es una forma profética, es decir, denunciando aquello que es injusto e inhumano, aquello que no es evangélico, y anunciando. Y el anuncio es la propuesta del Evangelio, de que todos podemos vivir como hijos y hermanos, podemos realizarnos, podemos ser felices y debemos tener las mismas oportunidades y podemos llegar a encontrar una vida en ese proyecto de Dios. Para que todo lo anterior sea efectivo, hay que llegar a las acciones empeñativo transformadoras de la realidad, y eso a niveles personales, sociales y estructurales. Estos tres niveles tienen que estar muy conjuntados. Si cambiamos el corazón, pero no cambiamos las relaciones ni las estructuras, no cambia la realidad. Y si queremos cambiar las relaciones sin cambiar el corazón, no es posible. Y si queremos cambiar las estructuras sin cambiar el corazón y las relaciones, tampoco eso tiene fruto. Por eso que esos tres cambios tienen que ir siempre conjuntamente en el compromiso del cristiano. Y ahí hay además una nota distintiva y específica de otras formas y otros compromisos que muchas veces se presentan como voluntariados, que no cogen a la persona, sino que cogen únicamente aspectos muy parciales y muy temporales de la persona y de la vida. Y los compromisos se abren a esta diversidad. No se trata de decir que unos cristianos están en unos y otros están en otros. De alguna manera tenemos que estar en los tres, aunque preferencialmente, según la vocación a la que Dios nos llame cada uno, estemos más en un ámbito que en otro. Pero por la propia vida humana tenemos que estar en los tres. Hay un ámbito intraeclesial donde aparecen los ministerios laicales, la vida religiosa y el ministerio ordenado. En segundo lugar están todas las instituciones civiles, es decir, donde se desarrolla la vida, el trabajo, la economía, la política, los sindicatos, la cultura, el ocio, el tiempo libre, y ahí también tiene que estar presente el cristiano. Y en tercer lugar está la misión adyentes, que es el sentido misionero, es decir, la solidaridad con los más pobres de la tierra y la solidaridad con aquellos que no han oído hablar
del Evangelio de Jesucristo. De manera que cada una de las vocaciones, tanto la vocación de laico como la de religioso, religiosa, como la de presbítero, es una forma de situarse y de vivir la fe dentro de la Iglesia, es una manera de situarse y vivir la fe dentro de las instituciones civiles, y es una manera también de situarse y de vivir esa misión universal y misionera a la que todos estamos llamados. Cada uno tendrá que encontrar el lugar y el sitio al que Dios le llama. Por eso, en este momento de este itinerario de educación de la fe, es muy importante el que cada joven responda a esta pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿A qué vocación concreta Dios me llama? ¿Dónde serviré más y mejor a la gente más necesitada en este mundo? Y estas son preguntas vocacionales. Y estas son preguntas que sintetizan todo ese caminar. Para hacerse estas preguntas, para descubrir a qué compromiso y a qué misión vividas vocacionalmente Dios nos llama, tenemos que estar en actitud de disponibilidad. No podemos tomar la delantera a Dios. Tenemos que dejar que ese proyecto personal, histórico e intransferible que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que ya está incipientemente en el bautismo y que se va desarrollando a través de nuestra vida, sobre todo cuando hacemos esa maduración en la fe, tal como hemos visto a través de los itinerarios de la educación de la fe. Esa vocación a la que Dios nos llama, para poderla encontrar, pide de nosotros un corazón disponible, es decir, estar dispuestos a asumir aquello a lo que Dios nos llama a través de lo que hemos descubierto en la realidad, de cómo el Evangelio nos ha cogido por dentro, de lo que sentimos en nuestra conciencia, de lo que vamos viviendo en nuestra oración, a través de las necesidades intra y extraeclesiales. Por eso que responder comprometidamente a la fe significa descubrir el estilo y el estado de vida al que Dios nos llama. Y para eso hay que estar disponibles. Por eso la pregunta que en esta tercera etapa tiene que estar muy presente en los grupos de maduración de la fe es: ¿cómo y dónde, en respuesta a la voluntad de Dios, serviré más y mejor a los más pobres de este mundo? Y por eso también decimos que es muy importante que en este último momento los grupos de jóvenes que están en esta etapa tengan un encuentro que podríamos llamar de discernimiento vocacional, para hacer en ese discernimiento dos cosas: situarse en disponibilidad, pasar por el corazón las tres vocaciones y escuchar la vocación a la que Dios les llama, que no es independiente de su propia trayectoria humana y de fe. Y por fin, para que todo este momento, esta tercera etapa tan importante de compromiso y de misión, esta etapa vocacional, se mantenga y se alimente, necesitamos estudio y formación. Al llegar aquí, podríamos decir que termina la iniciación básica en la fe, pero esa iniciación básica en la fe tiene que crecer, tiene que mantenerse y tiene que alimentarse. Por eso el estudio y por eso la formación. De manera que al llegar a este punto podríamos ver cómo la síntesis de todo lo que a través de las diferentes etapas se quiere vivir es que el creyente encuentre la vocación cristiana. Y esa vocación cristiana es como el final de este caminar. Vocación cristiana que se estructura alrededor de estos tres grandes núcleos: la persona de Jesucristo, la comunidad cristiana y la entrega al reino a través del compromiso. Cómo la persona de Jesús exige la madurez cristiana en la fe, la madurez de la personalidad cristiana, cómo el sentido eclesial de la fe pide que cada uno encontremos
qué ministerio, qué carisma, qué servicio estamos llamados a vivir dentro de la comunidad cristiana y cómo la entrega al reino y el compromiso en el mundo nos lleva a las exigencias del reino para mí en concreto. Y cómo cada uno de estos tres aspectos globales se desglosa en aspectos más concretos. Es decir, la madurez cristiana se alimenta en la vida espiritual, oración, sacramentos, encuentros, convivencias, retiros, opciones. Cómo el sentido eclesial se mantiene y se alimenta y se vive como adulto en los servicios de la comunidad, en poner en común los dones recibidos y en responder a esas necesidades de la comunidad. Y cómo las exigencias del reino para cada persona y para cada grupo exige estar atento a los gritos de los más necesitados, ver cómo vivimos la inserción en el mundo desde los más pobres y cómo sacamos adelante acciones y proyectos liberadores. Y cómo cada uno de estos tres grandes aspectos exige un discernimiento personal, un discernimiento comunitario y un discernimiento desde los desafíos de la realidad histórica y desde los signos de los tiempos. Y cómo la confluencia de esos tres discernimientos, la confluencia es lo que cristaliza en lo que llamamos la vocación cristiana. Por eso, al llegar a este punto y retomando el esquema inicial, de este capítulo tercero, vemos cómo el reto de cada comunidad cristiana, de cada equipo de animadores de pastoral de juventud y de cada animador o catequista es acompañar, ayudar a cada persona del grupo y al grupo para que a través de estas tres etapas vaya llegando al final. Y el final es, lo sintetizamos, estas tres cosas: hacer la opción fundamental de la vida por Jesucristo, incorporarse a la comunidad cristiana de manera activa, adulta, corresponsable, y encontrar el propio proyecto vocacional de vida, que será el de laico-laica, el de religioso-religiosa o el de presbítero, como la forma normal, permanente y estable de vivir la fe a nivel personal en la comunidad cristiana y en esa construcción del reino de Dios en nuestro mundo. El reto es grande, el camino a mí me parece apasionante y la tarea es una tarea difícil, pero es una tarea que es muy gratificante. Lo que más gratifica el corazón de los catequistas y de los animadores de grupo es ver de cerca cómo las personas crecen y maduran y se abren a vida y a compromisos que muchas veces no nos los podríamos imaginar, y cómo se va dando en cada persona el paso de Dios por esa vida, haciendo, como dice el cántico de María en el Magnífica, haciendo en su vida obras grandes.